Mis amigos, ustedes sabrán que para adentrarse en la lectura de la Biblia o de la palabra de Dios es primordial primero tener en claro un par de cositas. Primero que nada debemos saber que la Biblia se divide en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, también llamadas alianzas. Esto depende de la edición y la traducción de cada libro. Y puede comprenderse de la siguiente manera. El Antiguo Testamento comprende desde el primer libro, que es el Génesis, y culmina con el libro del profeta Malaquías. Lo principal de este Viejo Testamento es que todo lo acontecido en sus letras sucede antes de la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, lo que comúnmente se conoce al estudiar estas eras en la historia como antes de Cristo. Y el conteo histórico de los años es al revés. Ya en el Nuevo Testamento esto se da de manera normal, los años se cuentan hacia adelante, llegando incluso hasta nuestros días. El Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios escritos, seguidos del libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego las cartas escritas en el circuito de las primeras iglesias, también llamada epístolas. El segundo punto importante es tener bien en claro que el Antiguo Testamento, digamos, es el tiempo de la ley. Y decimos ley como la ley de Dios, en singular, pero comprende una cantidad importante de mandatos y preceptos que a lo largo de la historia religiosa del pueblo de Dios se ha cargado sobre la espalda de los judíos. Naturalmente, cada vez más difícil de soportar, y está comprobado, imposible de cumplir por algún ser humano. Estos mandamientos, entregados por Dios primeramente en mano de Moisés, desembocaron, con el paso del tiempo, en anexos y anexos impuestos por la dirigencia religiosa del culto a Dios, con la intención de ser más agradables a su vista, pero que con el correr de los siglos se volvieron una carga pesada para cualquier ser humano. Mandatos, leyes, penitencias y sacrificios habían conseguido traer a ese pueblo más dolor y sufrimiento, y en muchos se percibía una especie de fe desencantada. Sin embargo, el Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia. Las diferencias son enormes porque en el Antiguo Testamento había que cumplir con la ley para ser agradable a Dios. Contrariamente, en el tiempo de la gracia, el requisito fundamental es la fe, es creer en el enviado de Dios, su Hijo revelado en la persona de Jesús. Por eso la primera recomendación respecto a estos dos testamentos es tener bien en cuenta que lo que se lea del Antiguo fue dicho en el tiempo de la ley, y lo dicho o escrito en el Nuevo fue dicho en el tiempo de la gracia. Estas diferencias son fundamentales, porque por ejemplo, en el tiempo de la ley, el Espíritu de Dios era selectivo, es decir, se posaba selectivamente sobre una persona, según la voluntad de Dios Padre, como por ejemplo fue primero por el rey Saúl y luego por el rey David. Ahora, en el tiempo de la gracia, el Espíritu de Dios ya fue derramado sobre toda carne, en aquel acontecimiento del Pentecostés, que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2. Y también hay que tener en cuenta algo que nos puede confundir en nuestro camino de fe, causado quizás por las ansias nuestras o por alguna necesidad particular que tenemos. Y es que no hay que tomar cada palabra leída como algo dicho específicamente para uno. En el Antiguo Testamento Dios muchas veces habla a personas específicas y también en modo singular, pero refiriéndose a su pueblo, que es plural. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 19, verso 16, leemos la conocida frase: «En las palmas de mis manos te tengo tatuada, y tus muros están ante mí perpetuamente». El texto se refiere a su pueblo, a Sión, la ciudad de David, el pueblo de Dios. Es lindo pensar que Dios tiene tu nombre tatuado en su mano, o tu foto en la heladera, como escuché decir alguna vez. Pero no debemos olvidar que Dios habla a su pueblo, a su iglesia. Es peligroso tomar cada cosa personal sin tener el sentido de iglesia o de comunidad al menos. Estas maneras egoístas de leer la Biblia debemos tratar de desestimarlas para poder comprender mejor la voluntad de Dios. Si no, podemos errar y además terminar decepcionados por un falso encanto. Creo importante leer la palabra de Dios para primero conocerla históricamente,
lo que nos dará una mejor perspectiva de lo que Dios quiere decirme. Recuerden que enseñar y aprender, ambas cosas tienen el fin de edificar algo. Luego vendrán las maneras en que eso aprendido será el canal para llevar adelante una acción. Yo veo a algunos que cada vez que leen la Biblia intentan descubrir qué quiere decirles el Señor con tal texto. Y por ahí no quiere decirte nada en esa ocasión. Solamente quiere que la aprendas y la grabes en tu corazón, que la guardes como un depósito. Ya llegará el momento de ejecutarla. Todo tiene su tiempo. Hay quienes son recién convertidos y al poco tiempo y sin conocer al menos un poco la Biblia, ya quieren mandarse a predicar o a profetizar. Con esto debemos tener cuidado. Dios supo esperar a Moisés, a Abraham, y hasta Jesús mismo tuvo su tiempo de vida en su casa con su familia y su tiempo en la sinagoga como todo varón judío, hasta que salió definitivamente a su ministerio. No podemos pensar que la sabiduría de Jesús fue un acto de un poder sobrenatural, porque no hubiese sido legal esto. Él fue enteramente hombre, despojado de su divinidad, y su sabiduría la aprendió sin duda de lo que se le enseñó en su casa, de lo que aprendió de María, su mamá, de su participación en los cultos, en las sinagogas durante su niñez y su juventud, y sobre todo de observar a la gente de campo y a la naturaleza. Por eso él habla del sembrador, de la semilla, de los trabajadores en la viña, de las ovejas y los pastores. Habla de la luz que se pone en lo alto de una casa, de las aves del campo y las flores silvestres, de la moneda perdida, del hijo que se va de la casa de su padre. Habla del hombre bueno que saca cosas buenas de su corazón, como del hombre malo que saca cosas malas de su corazón. Todo tiene su tiempo, pero hay que ser prudentes y sabios. Estos dos elementos son primordiales para entender lo que se lee en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El tiempo de la ley ya expiró, y por lo tanto no podemos tomar literal lo que está escrito allí. Y el tiempo de la gracia, que está vigente en la persona de la palabra de vida, o mejor dicho, el verbo encarnado, que es el propio Jesús, el Hijo del Dios vivo. Si entendemos esto, podemos decir nosotros también hoy, como Jesús mismo dijo a uno que le había contestado con sensatez a una pregunta, y que registra el evangelista Marcos en su capítulo 12, verso 34. No estás lejos del reino de Dios. Qué feliz habrá vuelto ese hombre a su casa. Igual nosotros hoy. ¿No te parece, hermanito?